Hay una ley no escrita en el fútbol, una fuerza invisible que equilibra la balanza del universo. Se le conoce como karma, y cuando decide cobrar sus deudas lo hace en el escenario más grande, de la forma más cruel, para que el mundo entero sea testigo. Esta es la historia de un hombre que desafió esa ley y pagó el precio. Esta es la crónica del merecido castigo de Martín Anselmi. El Mundial de Clubes, celebrado bajo las luces de Estados Unidos, no debía ser un juicio, debía ser su coronación. Al frente del Porto, un club con la sangre azul de la realeza europea, esta era su oportunidad de oro para consagrarse como un estratega de élite. En cambio, el torneo más prestigioso del fútbol se transformó en su funeral, un escenario de humillación pública que sirvió como un recordatorio brutal. El fútbol no olvida. El destino, con su implacable sentido de la justicia, le había presentado la factura por sus engaños. Para entender la magnitud de su caída, hay que volver a México, a la herida que dejó abierta. En Cruz Azul, Anselmi no fue solo un entrenador, fue un espejismo de esperanza para una afición atormentada por décadas de casi triunfos. Con un estilo de juego vertiginoso, de presión alta y transiciones eléctricas, llevó a la máquina a una final y a otra semifinal, sembrando la ilusión de que por fin la maldición podía romperse. Los aficionados celestes lo abrazaron como a un mesías, corearon su nombre y vieron en él al líder que los devolvería a la gloria. Pero todo era una farsa. Mientras la gente creía en su proyecto, él negociaba a sus espaldas. En un acto que la afición cementera solo puede describir como una traición, abandonó el club para firmar con el Porto. Los rumores de reuniones secretas, las promesas rotas y el comunicado frío que publicó en redes sociales fueron un puñal en el corazón de una hinchada que le había entregado su fe ciega. Dejó atrás un equipo a medio construir, una ciudad que lo acogió como a un hijo y un legado que pasó de ser una promesa a un símbolo eterno de deslealtad. A Portugal, sin embargo, llegó con la cabeza en alto, como si nada hubiera pasado. El Porto, un gigante con Champions League en sus vitrinas, lo recibió como a un salvador, el hombre que devolvería el brillo a los dragones tras una temporada decepcionante. Las casas de apuestas reflejaban ese optimismo ciego. El Porto era el favorito absoluto para dominar el grupo A, con momios que lo ponían por encima de Palmeiras, Inter Miami y Al-Ahly. Los analistas elogiaban su supuesta genialidad táctica, su experiencia en Sudamérica, su éxito con Independiente del Valle y el propio Cruz Azul, viéndolo como una garantía de éxito en la escena global. Se esperaba que su equipo desfilara hacia los octavos de final, quizás incluso más allá, pero el karma ya estaba en movimiento y su caída sería tan estrepitosa como merecida. El primer acto de la tragedia se escribió en Nueva York. El empate 0-0 contra Palmeiras en el MetLife Stadium fue el primer aviso. No fue una derrota, pero el sabor fue amargo. Ante un rival de peso como el bicampeón de la Libertadores, el Porto de Anselmi fue un equipo estéril, alarmantemente inofensivo. 2 disparos a puerta en 90 minutos. Posesión inútil que nunca se tradujo en peligro real. En las redes, la afición portuguesa comenzó a dudar. ¿Esto es lo que trajo Anselmi? Empate sin alma, se leía. Fue la primera grieta en la fachada del estratega infalible, la primera señal de que la justicia divina estaba al acecho, esperando su momento para golpear. La segunda jornada en Atlanta fue el punto de quiebre, el momento en que el castillo de naipes se derrumbó con la fuerza de un huracán. Contra el Inter Miami de Lionel Messi, el plan de Anselmi pareció funcionar por un instante. Un esquema defensivo, de líneas juntas y presión calculada para anular al genio argentino. Al minuto 8, un penalti convertido por Samu puso al Porto en ventaja. Por un momento pareció que la traición quedaría impune, pero la ilusión fue un suspiro. Al 47, Telasco Segovia empató el partido, exponiendo las fragilidades de una defensa que se creía de hierro. Y entonces, al minuto 54, llegó el golpe de gracia, la estocada final del karma. Messi, con un tiro libre magistral, aprovechó un error garrafal de posicionamiento del portero Claudio Ramos para sellar una remontada de 2-1 que dejó al Porto en ridículo. No fue solo una obra maestra del argentino, fue un puñal que reveló la incapacidad de Anselmi para reaccionar, para ajustar su táctica, para competir contra un equipo que, según todos, no era favorito. Su propia confesión en rueda de prensa, admitiendo que no supo resolver los problemas, solo confirmó lo que el mundo ya veía: el desafío le había quedado grande. La última jornada fue el descenso final al infierno. Con la soga al cuello y necesitando un milagro, el Porto se enfrentó al Al-Ahly, en teoría el rival más débil. El resultado fue una debacle aún mayor, un caótico y humillante empate 4-4. La defensa fue un festival de errores, un sistema desorganizado y vulnerable que permitió 4 goles en contra. Los goles a favor de Samu y Pepe no pudieron enmascarar la fragilidad de un equipo sin rumbo. Mientras tanto, Inter Miami y Palmeiras empataban y sellaban su clasificación, arrojando al Porto al abismo del tercer lugar. Eliminados. En 270 minutos de competencia, el equipo de Anselmi apenas estuvo en ventaja unos fugaces minutos. Un papelón histórico que selló su destino. Este fracaso no fue un accidente, fue la culminación de su mediocre gestión, el castigo que merecía. Su eliminación en la Europa League, su tercer lugar en la Liga Portuguesa y esta catástrofe mundialista confirmaron lo que en México ya sabían: no estaba preparado. Los aficionados portugueses, que le dieron el beneficio de la duda, ahora exigen su salida con una furia incontrolable.
incontenible. La prensa lo ha destrozado, describiendo a su equipo como un desastre sin alma y a él como un técnico que nunca entendió la grandeza del club que dirigía. Y en México, los hinchas de Cruz Azul, esos que no olvidan la traición, celebran su caída con un aire de vindicación, porque entienden que la raíz de esta humillación no está en la táctica, sino en el carácter. Está en las negociaciones secretas, en las promesas falsas, en la confianza destrozada. El fútbol finalmente le ha dado el castigo que muchos consideran justo. Su Porto fue un equipo sin identidad, sin fuego, perdido en el campo, incapaz de reaccionar ante la adversidad. Cada gol en contra, cada punto perdido fue un recordatorio de que no se puede anteponer la ambición personal al compromiso con quienes te dieron todo. Ahora los rumores de su despido son un clamor. Se habla de un costo de $7.5 millones para el club, el precio de un error monumental, pero el daño a su reputación es irreparable. En 6 meses pasó de ser el entrenador del futuro a un símbolo de fracaso y decepción. Abandonó un proyecto en busca de gloria y encontró la vergüenza en el escenario más grande de todos. El karma lo ha alcanzado. El fútbol, con su justicia implacable, lo ha puesto en su lugar. Pero ¿tú qué piensas? ¿Terminará Anselmi la temporada con el Porto? Déjalo en los comentarios. Te leo.